donde nos quedamos ayer. Ahí van. Bueno, ya pasando a lo que es el tratamiento, pues los tratamientos se van a dar respecto a pues la patología que esté causándola. Por ejemplo, en el caso de cuando se sospeche una sepsis o una peritonitis, el tratamiento recomendado es por antimicrobiales. Deben ser con un espectro antimicrobiano que incluya los gram negativos hacia los microorganismos anaerobios y los aerobios facultativos, ya que estos son los que pues llegan a infectar la pared la región del peritoneo. Y pues cuando se ocupan unos de amplio espectro son cuando se tienen pacientes inmunocomprometidos o pues pacientes especiales, quienes se sospeche también de una infección por microorganismos nosocomiales. También se les va a requerir estos antibióticos de amplio espectro, pues ya que estos microorganismos han demostrado pues ser resistentes a otros tipos de antibióticos. Dale la siguiente, por favor. Bueno, en el libro había una tabla con los principales antibióticos que se utilizan. Aquí está la recopilación. Y pues, primero que nada, hay que ver que los antibióticos, los cefalosporinas, son terapias combinadas con el metronidazol. Y tenemos pues de varias categorías, tanto de primera a tercera generación. Tenemos el metronidazol ya como tal. Y tenemos también a lo último las ciprofloxacina y levofloxacina. Estas no se combinan con el metronidazol, o según eso decía el libro, pero creo que se pueden hacer. La monoterapia ya son con carbapenemas, que son derivados o de estas, como el ertapenem, piperacilina con tazobactam, el imipenem y el meropenem. Estos dos últimos, el imipenem y el meropenem, son indicados para pacientes de alto riesgo o pacientes que pues puedan tener otras comorbilidades o tengan una inmunosupresión. También la piperacilina y el tazobactam se pueden inyectar dosis más altas para este tipo de pacientes. Y también ya como último tenemos la vancomicina. Este se maneja como un agente adicional pues para tener todavía un espectro más amplio y pues poder atacar infecciones pues más complicadas, ¿no? Sin embargo, esta pues se comenta que se reserva para pues casos muy especiales. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ya para realizar un seguimiento del paciente, es importante pues que se haya realizado primero un diagnóstico de una patología quirúrgica. Y cuando se haya hecho esto, se debe pues derivar a la consulta pues con cirugía. De lo contrario, es decir, que no se haya diagnosticado alguna patología quirúrgica, se debe considerar una hospitalización y pues observar lo que es la evolución del paciente, si presenta otros síntomas, si desarrolla otro cuadro, etcétera. Los pacientes de alto riesgo, que son los que están en los extremos de la vida, ya sea ancianos, niños, inmunocomprometidos, o incluso aquellos que tengan discapacidades pues neurológicas que nos impidan realizar una historia o una anamnesis completa, pues se indica que los observemos para ver qué es lo que puede llegar a pasar con estos pacientes. Y pues ya realizar algo específico una vez que desarrollen el cuadro que sea identificable.
Hay algunos pacientes que se pueden dar de alta con un diagnóstico incierto. Estos, pues, serían pacientes que no cumplan con los, digamos, los requisitos pasados, pues, los que no sean de alto riesgo. Estos sí se pueden dar de alta. Sin embargo, es importante que se les explique a ellos, tanto como a los familiares, que es importante que estén al pendiente de, pues, signos o síntomas de alarma. Y es importante también hacerlos saber que deben de regresar al servicio de urgencias o, pues, a la atención primaria para una reevaluación, durante las siguientes 12 horas. También cuando se les dé alta, cuando se indique el alta, es importante aclarar, las dietas. Las dietas no deben ser grasas, no ácidos, no picantes, y de preferencia, pues, tomar líquidos que no irriten, pues, el sistema gastrointestinal, preferentemente solo el agua. Y si se requieren medicamentos, pues, utilizar antiácidos, analgésicos. Y si hay, pues, pacientes que en la historia clínica tengan un historial de consumir narcóticos, pues, recalcar que es importante evitar este tipo de narcóticos. El paciente, pues, y el familiar, pues, deben comprender que el diagnóstico aún es incierto y que, pues, como comenté anteriormente, es importante que sepan identificar los síntomas que puedan llegar a ser de alarma y que indiquen al paciente que es importante regresar al servicio de atención. De la siguiente, por favor. Ahora, pues ya pasando a las poblaciones especiales, es importante, pues, identificar en los pacientes, pues, las mujeres, patologías ginecológicas y también identificar las que no pueden ser ginecológicas, perdón, ya que ambas pueden causar dolor abdominal o pélvico de, pues, de evolución aguda. Es necesario obtener pruebas de embarazo séricas o de orina en pacientes que estén en una edad reproductiva y que no tengan un historial de histerectomía. De ser positivo, pues, esta prueba de embarazo, el siguiente paso a seguir es un ultrasonido transvaginal, pues, para confirmar la presencia de algo, ¿no? Que pueda ser precisamente ginecológico. La prueba de la hormona cónico, ay, se me fue el nombre, el HCG, se me fue el nombre. Debe ser, sobre todo, mayor de 1500 miliunidades sobre mililitro, y se debe sospechar el embarazo ectópico en mujeres, pues, de edad reproductiva que presenten en el servicio de urgencias un colapso hemodinámico, ya que, pues, la principal causa de lo que llegan a llegar estas pacientes a este servicio. Es importante también recalcar que las hemorragias del embarazo ectópico son las primeras causas de muerte maternas en el primer trimestre, pues, del embarazo. Y si el análisis no nos llega a indicar un proceso ginecológico, ya el siguiente paso sería, pues, una tomografía abdominopélvica, pues, para confirmar el diagnóstico de alguna otra patología no ginecológica. Y, pues, repito, si el análisis indica que, pues, es un proceso ginecológico, el paso a seguir, pues, es el ultrasonido transvaginal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ah, gracias. En pacientes geriátricos, que también, pues, son poblaciones especiales, la mortalidad se puede duplicar en pacientes mayores de 80 años si el diagnóstico es erróneo en los primeros minutos de la admisión. La sintomatología, pues, en estos pacientes es muy vaga y inespecífica, pues, lo que nos va a llevar pues, nos puede propiciar a cometer este error, ya que hay algunos datos clínicos que en los pacientes, geriátricos no son de importancia clínica y en cualquier otra etapa de la vida, pues, sí lo fueran. Por ejemplo, se habla de la fiebre. La fiebre en algunos pacientes, en algunos casos, no es un indicador grave, ya que incluso se menciona que el paciente puede tener, no sé, alguna colecistitis o alguna obstrucción o apendicitis, y el paciente geriátrico puede llegar incluso en un estado hipotérmico. Las entidades más frecuentes que presentan esta población geriátrica
pues, de orden de más frecuente a menos frecuente es la colecistitis, una obstrucción del intestino delgado, perforación de vísceras, apendicitis y también obstrucciones del intestino grueso. Pues ningún examen es efectivo para discernir entre, pues, ingresar o no al paciente, pues, ya que estos pacientes con sintomatología muy vaga, inespecífica, pues, requieren una observación, pues, continua. Incluso, pues, se puede llegar a hospitalizar al paciente para que ya conforme evolucione el cuadro clínico, podemos identificar con mayor, certeza lo que le está pasando. Dale siguiente, por favor. Otra población también especial son los pacientes con historial de cirugía bariátrica, ya que estos pueden presentar complicaciones que sean muy frecuentes. Entre las más frecuentes son las fugas las fugas de contenido gástrico al espacio peritoneal. Para esto nosotros debemos tener un alto índice de sospecha, porque el cuadro clínico puede variar de paciente a paciente. Pueden existir síntomas o signos de sepsis, como lo son la taquicardia, la hipotensión, la fiebre, y esto es lo que nos puede esto es lo que nos puede hacer sospechar acerca de una fuga. Por ejemplo, si se llegan a utilizar métodos de contraste, lo que vamos a encontrar, si son estos métodos orales, una extravasación de estos métodos al espacio peritoneal. Y pues de cierta forma esto nos daría alguna confirmación del diagnóstico, pero pues no es la manera ideal de confirmar el diagnóstico. Por lo general, estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico, ya que pues extravasación del contenido gástrico al pues espacio peritoneal puede llegar a producir cuadros pues severos como la peritonitis o sepsis. El sangrado y la estenosis, pues, del, sistema gástrico, gastrointestinal, pues, son también muy comunes en los pacientes con este tipo de historial de cirugía bariátrica. La siguiente, por favor. Otro, pues, síndrome muy importante, precisamente en estos pacientes con historial de cirugía bariátrica, es el síndrome de vaciamiento gástrico rápido. Como su nombre lo dice, pues, es un síndrome o un estado en donde el contenido del estómago se vacía con una frecuencia mayor de lo habitual. Esto lo que va a llevar al paciente es que presente un estado de hiperinsulinemia y también un estado hipoglicémico. Esto se debe a que el estómago del paciente libere hormonas gástricas que provoquen vasodilatación esplácnica, lo que nos va a llevar a un cuadro clínico de náuseas, vómitos, hinchazón, diarrea y sudoración postprandial. Esta puede ser desde los 30 minutos después de la primera, o bueno, desde la ingesta de alimentos hasta incluso las 6 horas. El tratamiento más, pues, que más se utiliza es un manejo dietético, como evitar comidas concentradas, espaciar los alimentos, eh, comer o alimentarse con más calma, evitar carbohidratos de rápida absorción, principalmente, pues, aquellos como la glucosa o la lactosa. También, pues, se recomienda las bebidas, separarlas de la comida. Primero sea una y luego otra. Así pues para no meter todo rápidamente al estómago y pues evitar que llegue a este estado el paciente o producir este estado en el paciente. Ya en casos más severos se necesita lo que es el medicamento, la octreotida. Esta es un análogo peptídico de la somatostatina que va a inhibir la función, digamos, endocrina del estómago, va a inhibir las hormonas que éste secreta. Da la siguiente, por favor, gracias. El siguiente, pues ya complicación, es una apendicitis epiploica, también se maneja dentro de las poblaciones, digamos, especiales, ya que este es un cuadro clínico que se puede llegar a confundir con cualquier otra cosa, sin embargo,
no es necesariamente de importancia, pues, digamos, quirúrgica o importancia inmediata. La apendicitis diploica es una inflamación aguda de los pedúnculos adiposos ubicados en el intestino grueso. Específicamente, pues aquí tenemos una imagen donde la flecha roja nos indica lo que son los apéndices epiploicos, son pedúnculos de grasa, pues que están altamente vascularizados. Hay veces en los que se pueden llegar a inflamar, ocasionados por torsiones, pues, de estos mismos, y el síntoma cardinal, pues, va a ser el dolor, ya que el paciente puede llegar a urgencias presentando un dolor difuso, pues, que nos puede llegar a hacer sospechar de cualquier otra patología. Sin embargo, pues, lo que va a estar pasando es simplemente que se inflamó uno de estos apéndices. Es muy importante porque puede ser un diagnóstico diferencial con apendicitis secal o incluso una diverticulitis en pacientes ya de edad avanzada. El tratamiento ya que se llega a identificar, es control de síntomas, porque pues solamente llega a resolverse espontáneamente de entre 1 a 2 semanas. Así que pues por lo que tenemos que hacer con estos pacientes, una vez identificada la patología, es pues controlar el dolor. Dale la siguiente, por favor. Pasando a lo que es un paciente con dolor abdominal agudo postoperado, es importante saber que la manipulación quirúrgica y la anestesia disminuyen la actividad contráctil del intestino. Y esto no es de importancia médica, ya que si no hay factores precipitantes, no es necesario tratar. La contractibilidad regresa normalmente de 2 a 3 días del proceso quirúrgico y signos eh, que nos indican que la contractibilidad está regresando son las flatulencias o los cólicos leves. Ya el paciente puede incluso llegar a reportar que son molestos y todo, pero es importante explicar que pues son procesos normales, pues el proceso postoperatorio. Ya cuando nosotros debemos de identificar un hilo adinámico o algo de alarma es cuando el paciente empieza a llegar a vomitar, presentar náuseas, tener distensión abdominal, los calambres y la constipación. Ya cuando nosotros sospechemos del hilo adinámico, nosotros debemos realizar una tomografía computarizada de abdomen, ya que esta nos va a identificar certeramente si se trata de un intestino anormal o si hay alguna obstrucción o algo está pasando. Dale la siguiente, por favor. Otro eh, pues problema que llega a presentarse con los pacientes con dolor abdominal es la retención urinaria. Este es fácil de identificar relativamente, ya que el paciente es el que nos indica que no está orinando, que siente retención, que le duele, y nosotros confirmamos con ultrasonido pues vesical, que nos va a identificar que precisamente la vejiga está llena pues, de orín que no puede salir. El tratamiento es un drenaje vesical, simplemente con eso ya podemos llegar a curar esta retención urinaria aguda. Un problema ya un poco más complejo es la obstrucción intestinal. Esta se va a dividir en una obstrucción proximal o una obstrucción distal. Para distinguir entre una proximal y una distal, debemos recordar que la proximal nos va a presentar un cuadro clínico de emesis, distensión abdominal. Esta distensión puede ser ausente. Sin embargo, ya cuando es una obstrucción distal, la emesis puede ser biliosa y la distensión, perdón, abdominal ya va a ser más significativa. En ambos casos, los ruidos intestinales van a ser aumentados, ya que el mismo intestino pues está tratando de liberarse de esta obstrucción y está realizando movimientos más exagerados de lo normal. El diagnóstico certero se da gracias a la tomografía abdominal, que va a ser una imagen y veremos ya lo que es la obstrucción en sí. La resolución suele ser en algunos casos espontánea, sin embargo, ya cuando existe un alto grado de obstrucción, el tratamiento debe ser quirúrgico.
Normalmente estas obstrucciones pueden ser por adhesiones del mismo intestino y ya cuando pues el paciente o cuando el cuadro se complica, pues el tratamiento es quirúrgico. Y dale la siguiente, profes. Otro, o más bien, el cuadro importante o más importante de los pacientes con dolor agudo es el cuadro el síndrome del compartimental abdominal. Este es cuando la presión intraabdominal llega a tener un aumento muy considerable, superando los 20 milímetros de mercurio. Este síndrome se va a presentar en pacientes con sepsis, trauma, quemaduras e incluso en algunos pacientes que tengan una restitución agresiva de líquidos. Debe sospecharse este síndrome en pacientes que lleguen a, pues, inestables o que estén inestables y presenten un abdomen tenso. Sin embargo, no todos los abdómenes tensos con pacientes inestables, pues, van a ser, eh, pues, síndromes compartimentales agudos. El diagnóstico, pues, se realiza confirmando la presión intraabdominal. Eh, para hacer esto, se requiere de un sistema, pues, un poco complejo, es el de la imagen, pues, porque como bueno, sinceramente no estoy familiarizado con esta práctica, pues, en la clínica. Busqué algunos videos, pero realmente no les entendí. Es un sistema que requiere algunas mangueras, se introduce dentro de la vejiga Yo y les dentro de la explico. vejiga, pues, nos va a confirmar la presión intraabdominal. Pues, el tratamiento del síndrome compartimental agudo es identificar los factores contribuyentes a este estado, la evacuación del contenido intraabdominal, optimizar los líquidos, la perfusión y el procedimiento puede llegar a ser quirúrgico, el tratamiento más bien, ya en casos refractarios donde lo anterior no funcione. ¿Me oyen? Sí, No es no es nada difícil, ¿eh? Nada más se usa a través de la sonda Foley. Hay unos sistemas donde la verdad es que nada más se le pone una regla, o sea, la sonda Foley se le conecta una manguera, pues, con agua, se pone al mismo nivel que el paciente, una regla, que es esa regla que está aquí, donde se miden los centímetros de agua. Entonces, lo único que hacemos es meter agua y ver hasta dónde llega la presión de agua en la reglita que está aquí. Y se pasan esos centímetros de agua a milímetros de mercurio, que es lo internacional. La verdad es que no es nada difícil, lo hace enfermería incluso, pero sí nos da mucha información en pacientes graves. muy bien. Gracias, doctor. Dale siguiente, por favor. Ah, okey, creo que era la pensé que había metido otra diapositiva. Bueno, y ya con esto finalizaríamos. ¿Ok, dudas? Yo, doctor, con el procedimiento que acaba de explicar, ¿qué tan frecuente se hace? La verdad es que no es tan frecuente. Desde que tenemos, bueno, por lo menos en hospitales donde yo trabajo, es mucho más fácil llevarlos a cirugía que, que estar midiendo las presiones abdominales. Es igual que, por ejemplo, el lavado peritoneal diagnóstico, que pues habrá gente que lo sigue usando, nosotros ya casi no lo usamos, solamente en pacientes, por ejemplo, con pancreatitis, que realmente no se benefician de manejo quirúrgico. Ahí es donde se mide la presión intraabdominal, pero no es tan común, sobre todo en urgencias. En unidades de terapia intensiva postquirúrgica sí puede ser un poquito más común, pero la verdad es que no tanto. Pero sí se hace. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Yo con lo del, no sé la pronunciación, apendajitis epiploica. Ajá, así se llama. Se ve frecuentemente, o sea, Sí. y nomás es esperar, darles para el dolor y aguantar. Ah, sí. Sí es frecuente. Se ve desde que, por ejemplo, en Guaymas no existe porque no tienen tomógrafo. Entonces, en el Hospital General del Estado, en el 14, en Nogales, bueno, Nogales no tanto, pero donde preferimos hacer tomografías, sí es frecuente, porque esa la vemos por tomografía. Entonces, está bien que los operen, por ejemplo, en Guaymas, lo que está mal es que no los operen. O sea, si tiene datos clínicos de apendicitis, está perfectamente justificado meterlos a cirugía. Sin embargo, en muchos pacientes tenemos duda y nosotros los metemos a tomografía y ahí es donde nos dan el diagnóstico de la apendicitis epiploica o bien algunos otros problemas de los ganglios que nos pueden dar síntomas parecidos a la apendicitis. Y ahí la verdad es que nada más es esperar a que se quite el dolor. Pero, por ejemplo, ¿alguien es de Guaymas? ¿No? Pues yo tengo familia allá, ¿no? Pero Guaymas es una ciudad grande y que no puede tener diagnósticos o no tiene diagnósticos de pacientes, por ejemplo, con diverticulitis, porque no piensan en diverticulitis. Simplemente no, si no piensas en algo, nunca vas a tener el diagnóstico. Lo mismo pasa en Caborca, Moctezuma o Aprieta. Como nunca han visto una tomografía, pues para ellos no tienen nada. Y la verdad es que muchos pacientes llegan complicados aquí a Hermosillo. Y para nosotros, o sea, a mí me llegan los pacientes, y ojalá ustedes también, me llegan y me dicen, pues es que traigo dolor desde hace 10 días, fiebre, me duele la fósil aquí izquierda, bueno, me duele la parte izquierda abajo del abdomen, traigo diarrea, fiebre, y trae 20,000 leucos. Para mí lo primero que pienso, y tiene 50 años, es diverticulitis y ha tenido sangrado. Y a mí se me hace un poquito difícil entender, por ejemplo, cómo en Moctezuma, porque eso me acaba de pasar, en 10 días nunca pensaron en diverticulitis y le estuvieron dando antibióticos, le estuvieron dando 1000 cosas y pues no mejoraba, obviamente. Pero si no conocen una enfermedad, no van a pensar nunca en ella. Nunca van a diagnosticar, no sé, diverticulitis si nunca piensan en esa enfermedad. Y a eso es esa es la siguiente actividad, que no la, bueno, ahorita la vemos, que es lo que quiero es que ustedes tengan posibilidades diagnósticas. Ahorita lo que mencionaron es muy bueno, que es y es lo que viene en el Tintinal y para mucha gente es inconcebible que demos de alta de urgencias sin un diagnóstico. 30% de los pacientes o más que llegan a urgencias se van sin diagnóstico o terminan con otro diagnóstico. Y a veces si nos casamos con un diagnóstico de decir, tiene cólico renal y no hay otra posibilidad, ese paciente si no tiene cólico renal se va a complicar, porque lo vamos a seguir tratando para lo mismo, porque en nuestra cabeza no hay otra posibilidad diagnóstica. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden dar los mismos síntomas, incluso con laboratorios, incluso con imágenes, pero si no pensamos en las otras posibilidades diagnósticas, nunca las vamos a tener. Y son los pacientes que se nos pueden complicar e incluso hasta morir por algo que no pensamos en eso. Bueno, ¿alguna otra duda? yo. Entonces, cuando existe pues dolor abdominal, ¿sí debemos de dar para que se quite el dolor o mejor esperamos a tener un diagnóstico y luego y ya? Porque, o sea, los pacientes van por el dolor, pues generalmente, pero ¿sí debemos o le damos otra cosa o como? Es que... ¿Qué dice el Tintinali? ¿Qué dicen quien sí sabe de esto? No sé. Porque el Tintinali dice que hay que quitarles el dolor. Las guías de práctica clínica dicen quítale el dolor.
Los consensos internacionales dicen quítale el dolor. Los artículos, hay un artículo desde hace más de 20 años, yo ya cuando estaba en la residencia ya existía eso. En niños con apendicitis llegaban con dolor intenso, les pasaban fentanilo para quitarles el dolor y eso no enmascara la apendicitis. Entonces, los únicos que dicen no le quites el dolor son quienes pues no han publicado, no han leído a lo mejor y son quienes no han sufrido tal vez dolor. Entonces, los pacientes con dolor no te van a dejar hacer muchas cosas, no te van a dejar revisarlos, te van a decir mentiras con tal de que ya les pongas algo. Es muy difícil convivir con un paciente con dolor. Entonces, si alguien va por dolor de urgencias y el dolor pues tú piensas que es pues factible que tenga dolor, hay que quitarles el dolor. ¿Cómo? Se prefieren los opioides porque los opioides es donde más estudios hay que no enmascaran ningún síndrome doloroso abdominal. Los AINES como el ketorolaco, diclofenaco, metamizol pueden llegar a quitar poquito la irritación peritoneal, pero cualquier cosa, pero no enmascaran el dolor, vaya. Alguien que revisa bien a los pacientes no va a tener ningún problema con pasarles para el dolor. Y muchas veces, y lo que dicen los artículos es, primero pasa el analgésico y luego lo revisas, porque si no, no te va a dejar revisarlo. Y se mueven los pacientes, ya lo van a ver ustedes, se van a mover los pacientes, se ponen el abdomen duro, te quitan la mano. No sé si alguien lo han operado aquí de la panza. A mí. ¿De qué, Carmen, verdad? Sí. ¿De qué te operaron? ¿Cuántos años tenías? 12. 12. ¿Te acuerdas tú? Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaron de que llegaste al hospital a que te operaron? Bien poquito, como 1 hora y media, 2 horas. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Que los pacientes con apendicitis no tardemos más, porque hay veces que decimos, vamos a ver cómo están los leucocitos. 60% de los pacientes con apendicitis no elevan los leucocitos. Entonces, eso es lo bueno. Bueno, y Carmen, ¿cómo te sentías con tu dolor? ¿Dejabas que te revisaran? Sí, me dolía muchísimo, pero sí dejaba, me aguanta. Buena paciente, entonces. Sí. ¿Alguien más lo operado de la panza que le haya batallado? Bueno, en general los pacientes con dolor abdominal son pacientes que mientras tienen dolor, al final de cuentas muchos pacientes son diferentes. Y hay gente que con dolor te deja revisarlos y que dice no me pases nada para el dolor. Y otros pacientes que llegan gritando que tienen dolor. Y a esos pacientes más vale pasarles algo porque si no, no te dejan revisarlos. Y la verdad es que en dolor abdominal, lo más importante es lo que tú pienses, porque puedes pedir laboratorios que al final no te confirman los diagnósticos o puedes pedir estudios que te hacen dudar más de lo que estabas pensando. O no piensas en algo y pues no lo vas a diagnosticar. Entonces sí hay que quitarles el dolor. Conclusión, sí quitarles el dolor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y quien les diga lo contrario, ahí está el libro y hay muchos artículos. ¿Alguna otra pregunta? Nada. La duda. Lo que estés pensando, ¿no? Si necesitas la tomografía para el diagnóstico, pues sí, se manda a otro hospital a hacer la tomografía. Eso es algo que a veces nos cuesta aquí en Sonora, ya que salgan al internado y después en la residencia y cuando sean especialistas o médicos generales y que trabajen, algo que a veces les cuesta todavía a las personas, por ejemplo, hablando de Guaymas, es... Ay, ¿qué hice? ¿Se me oyen todavía? No sé qué hice. Sí, se escucha. Ok.
Algo que a veces les cuesta a las personas, por ejemplo, Guaymas, Moctezuma, Caborca, Nogales, tengo un paciente que le duele la panza y estoy pensando que tiene diverticulitis. Va para Hermosillo a que lo manejen. Y nosotros en Hermosillo les decimos, ok, tiene diverticulitis, le hacemos la tomografía y te lo regresamos. No, pero es que no puedo. Si los pacientes, por ejemplo, a menos de que requieran quirófano y sea urgente, pues se tienen que operar. Si no, se pueden seguir manejando en sus unidades de origen. Entonces, pueden hacerse las tomografías, los ultrasonidos, las radiografías que no tengan en las unidades y se siguen tratando de donde son. Eso ya tenemos años haciéndolo. Todavía hay gente que le cuesta trabajo hacerlo y a quien le toque irse al internado fuera de Hermosillo lo va a vivir. Por ejemplo, Caborca también. Caborca tiene pacientes, tiene tomografía nada más en la mañana en un hospital magisterial, creo que se llama. Entonces en la tarde y en la noche no. Entonces si un paciente con clínica de EBC llegan ahí y los mandan a Hermosillo para la tomografía, vemos la tomografía, es isquémico el EBC y se regresan a su unidad. Eso es algo que eso nos ayuda a que sigamos teniendo espacio para recibir más pacientes que no pueden tratarse en esas unidades de origen. Entonces, si no hay tomografía donde estás y la necesitas la tomografía, se pueden hacer las tomografías y se regresan a los pacientes con el disco, con las imágenes o con lo que sea. Ok, ¿Sí? sí. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, a ver, Osvaldo, les voy a preguntar una vez a ver si quedó claro esto. ¿Cuál es la diferencia entre dolor parietal, visceral y referido? El dolor parietal pues es el que se origina en vísceras parietales y por lo tanto se va a sentir en la pared anterior del abdomen. Las vísceras no tienen esas fibras. Sí, bueno, creo que es el que se da en la... no, este es el visceral. O sea, el parietal es el dolor que se origina por la irritación pues del peritoneo, ¿no? Ok, o sea, la irritación del peritoneo y ¿se localiza bien o no se localiza bien? Sí es bien localizado, a diferencia del visceral. ¿Qué el dolor visceral? De hecho, el dolor visceral es algo así como cólico y sordo y puede llegar a ser entonces intermitente y o sea, la diferencia entre el parietal y el visceral es por las fibras que pueden ser que son algo de que eran en conjunto. Entonces el estímulo por lo regular se va a sentir en la línea media. En cambio, si el parietal se siente en la línea media, es porque seguro que el dolor es ahí, o sea, que está localizado, mientras que el visceral no exactamente. ¿Y el dolor referido? Y el dolor referido es un dolor que se siente en una localización pues lejana o distante, no necesariamente en el lugar donde se origina, y porque tiene la misma explicación que el dolor visceral, que es por el desarrollo embrionario. Ok. Entonces, por ejemplo, la vesícula. ¿Dónde dolería un dolor referido de la vesícula? Prendan sus cámaras, por favor, porque siento que le estoy hablando al aire. La otra vez me mandaron una foto ahí de no hay mayor soledad de un maestro que está dando clases en línea. En la vesícula. Sí, la vesícula, ¿dónde se podría tener el dolor referido normalmente? Pues al lado contrario se podría irradiar. Al lado contrario. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien que piense otra cosa?
Es en Ahí la está escápula. Es en la escápula. A la escápula, muy a la bien, a la escápula. espalda, se puede referir hacia abajo, hacia el otro lado no, por las fibras nerviosas que conducen, no podría referirse porque está muy a la derecha la vesícula. Las partes o las vísceras que están en medio mandan fibras para los dos lados de la columna, por eso es que se refiere en medio, o sea, por ejemplo, no sé, el páncreas, el intestino delgado, el colon a veces, el colon transverso, puede mandar señales a los dos lados de la columna. La vesícula del dolor se puede referir a la escápula, se puede referir a la espalda, se puede referir hacia abajo el dolor. Ahí lo refiere, ahí lo siente el cerebro. El cerebro nada más sabe que viene la señal de abajo le duele y el cerebro interpreta, pues a veces es algo bien, no sé si han leído sobre el miembro fantasma. A las personas que les amputan las piernas o les amputan un dedo siguen sintiendo esa pierna y pueden seguir sintiendo dolor. A veces se pueden pegar en el muslo y siguen sintiendo dolor en la pierna que no tienen. Lo mismo pasa a veces en el abdomen. Y Carmen, por ejemplo, a ti que te operaron del apéndice, hay mucha gente que llega nuevamente a urgencias por dolor y dice, me duele igualito que cuando me dolía el apéndice, pero ya no tengo apéndice. Entonces, pues hay que buscarle otra cosa, ¿no? Pero así lo dicen porque su cerebro así lo interpreta. Entonces, cada quien interpreta diferente el dolor. Por eso es importante entender el dolor parietal, el visceral y el referido. Normalmente primero hay dolor visceral, después hay dolor parietal y el dolor referido puede ser tanto visceral como parietal. Ok. Entonces, la otra de las cuestiones aquí en el dolor abdominal es que si llegan los pacientes hipotensos, taquicárdicos, primero se empiezan a tratar, es decir, primero se les pone oxígeno si lo requieren, se les ponen líquidos, se canalizan y mientras estamos tratando a los pacientes, igual que en el edema agudo de pulmón, ahí es cuando empezamos a interrogar. Y está bien el tratar pacientes para una cosa, ¿sabes qué? Yo pensé que estaba perforado y resulta que no estaba perforado. Se vale. Lo que no se vale es casarse con una idea que aunque yo pienso que está perforado, no, pero no tiene esto, no tiene lo otro, pero yo sigo pensando que está perforado, aunque no tiene nada de lo que los libros dicen que es la perforación. Entonces, en dolor abdominal es bien importante tener por lo menos 3 diagnósticos para pensar en ellos y para tratarlos y para poder diagnosticarlos. Si no tenemos las cosas en la cabeza, no vamos a saber nada. Bueno, Bárbara, semiología del dolor. ¿Qué preguntas hay que hacer en semiología del dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo es el dolor? Ajá, ¿cuándo surge el dolor? Si se radia, ¿dónde está localizado? Y si se calma el dolor, ¿cuándo se calma el dolor? Y si es agudo. Y también creo que la descripción del paciente tiene mucho que ver para ponerlo en una escala, ¿no? ¿Cómo? La Pues, intensidad, dices. Sí, pues de que le preguntan normalmente, por ejemplo, una vez yo fui a urgencias por un dolor agudo en el abdomen y me preguntaron del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y ya pues el paciente dice, no, pues 8 o de plano 10, me duele muchísimo, no puedo con el dolor. ¿Qué es la intensidad? Ajá. Bueno, faltó ¿qué lo mejora o qué lo agrava? Y la otra cosa bien importante en dolor abdominal es qué han tomado para el dolor. Porque en México es de los países, bueno, sí, sigue siendo, que más toman butiliocina. La butiliocina, si sobre todo las mujeres pues que lo toman, si les duele la panza y no parece cólico menstrual, no tomen buscapina, porque la butiliocina sí puede agravar los cuadros y podemos tener más problemas por tomarla que por no tomarla. Si no es cólico menstrual, no la tomen. Y aquí es bien común que todo el mundo, mucha gente con dolor abdominal y ya me tomé 3 buscapinas y no se me quita el dolor.
y ahora vienen porque están pues sí, tapados y no por otra cosa. Iniciaron con una cosa y ahora vienen por otra, por la butiliocina. La escala que mencionaste, Bárbara, se llama escala visual análoga, EVA. Y hay varias escalas. Esa que dices va del 1 al 10. 1 es no hay dolor y 10 es el dolor más intenso que has tenido en tu vida. Entonces ahí le dan una puntuación. Y esa nos sirve no tanto para el abordaje inicial, sino para el tratamiento. Es decir, llegó con dolor 10 de 10, le pasamos algo y mejoró a 5 de 10. Entonces, sigue con dolor, pero sí funcionó el tratamiento. Llegó con 9 de 10 y sigue con 9 de 10 a la hora, pues no está funcionando el tratamiento. Para eso es esa escala. Para niños, por ejemplo, hay la misma escala, o para gente que no oye o gente que tiene discapacidad de aprendizaje, hay escalas donde se pueden usar con caritas felices, caritas tristes, al final es una carita con llanto y ahí les van poniendo, ¿no? Sí es importante la intensidad para el tratamiento, para ver si nos está funcionando el tratamiento. Krishna, ¿cómo revisamos a los pacientes? ¿En qué orden revisamos a los pacientes de la panza? Pues ocupamos hacer inspección, auscultación, percusión y palpación. Bien, está bien. Así debe de ser. Podemos invertir la palpación y la percusión. Eso no pasa nada. Pero es importante que se acuerden de auscultarlos antes de tocarlos. Porque a veces es bien poco común, pero sí puede pasar que al tocarles la panza podemos alborotar el movimiento peristáltico. Diana, ¿cuánto es lo normal de peristalsis? ¿Cuántos ruidos peristálticos es normal oír? No sé, la verdad. No recuerdo. Repítelos. Mariel. 6. 6 por minuto. Creo que sí. ¿Y el rango? No, rango. ¿Cuánto es lo menos y cuánto es lo más? Digo, cuando paso visita con los internos en el hospital, me dicen, la peristalsis está normal, ni se la oyeron, ¿no? Y no sabemos a veces cuánto es lo normal. Cristian, ¿cuánto es lo normal de peristalsis? Ahí tienen la computadora, ya lo pueden buscar, pues. No. De 5 a 35 por minuto. ¿Dónde leíste eso? ¿Quién habló? ¿Tú, Diana? Yo, sí. ¿Dónde leíste eso? Ay, pues en internet, no sé. 35 es muchísimo. A ver, Tadeo. Alguien que busque otra cosa que no sea Wikileaks, Wikipedia. No, Wikipedia sí es confiable. Lo estoy buscando, doctor. Y sí, a eso sí lo llevaron, semiología sí lo llevaron, ¿que no? La tripa también se mueve y también hay que saber si no se está moviendo. 3 o 4 por minuto. 3 a 4 es lo mínimo. ¿Y lo máximo? Ahí búsquenle ahí, pues. Porque luego llegan pacientes con diarrea y peristalsis aumentada y tienen 10 peristalsis por minuto. O no se las midieron. ¿Ya lo encontraron? ¿En serio? 12. 12 está bien, un rango bien. ¿Dónde lo encontraste, Claudia? Pues buscándole. ¿De qué ahorita? Lo encontraste. Dice evaluación de la motilidad intestinal mediante análisis. Espérenme, se está cargando. ¿Alguien más que haya encontrado? Es como un artículo de doctorado. Bueno, se los voy a dejar de tarea eso para el examen. ¿Cuánta peristalsis tienen la peristalsis normal de alguien, ¿no? Entonces sí es importante auscultarlos antes de tocarles, porque sí al tocarles podemos pues,
alterar la peristalsis. La percusión es importante sobre todo en pacientes para determinar el tamaño del hígado o bien si hay vaso. Si no saben percutir, cuando vayan a los hospitales, los pacientes a los hospitales que van a ir, todos los hospitales que van a ir, ya sea al IMSS, a la Secretaría de Salud, al ISTESON, al ISSSTE, todos los pacientes saben que están en un hospital escuela. Entonces aprovechen de que están en un hospital escuela porque que no van a tener muchas oportunidades de tener todo el tiempo del mundo para revisar a un paciente. Y si no revisan, yo creo que 100 pacientes no van a poder aprender a percutir. Y eso solamente, yo no les puedo enseñar a sentir. Eso ustedes tienen que ir viendo lo que van a ir sintiendo, cómo se oye, cómo se toca en la panza, y lo van a ir sabiendo revisando pacientes normales, revisando pacientes que vienen por infarto. Le voy a revisar la panza y sabe que encontré algo diferente. Bueno, pues voy a ver si es realmente algo diferente o bien pues es parte de la normalidad. Porque si revisan a puros pacientes con dolor en la panza, pues no los van a dejar. Primero, porque les duele la panza, y segundo, porque van a estar anormales. Pero como en todo, para decir que algo es anormal, tenemos que conocer la normalidad. Y ustedes, como futuros médicos, si van a tocar la panza, pues tienen que saber cómo se toca una panza normal. Y no se esperen al internado para saber cómo se toca una panza normal. Entonces, cuando vayan a prácticas, los pacientes saben que están en un hospital escuela y hay pacientes hasta para tirar para arriba en los hospitales en urgencias. Entonces, revisen las panzas de los pacientes que no tienen dolor en la panza también, porque es bien importante que sepan tocarlos y que sepan percutirlos. Así van a ser el 80 hasta 90% de los diagnósticos de dolor abdominal se hacen con la historia clínica y la palpación y la percusión. Los laboratorios y las radiografías son para descartar enfermedades o confirmar sospechas, pero más que nada para descartar. Yo estoy pensando que tiene apendicitis, no tengo ninguna otra posibilidad diagnóstica, pues va a quirófano. Pero si tengo otra posibilidad diagnóstica, como por ejemplo un absceso tubo-ovárico, bueno, le voy a pedir un estudio específico para descartar un absceso tubo-ovárico. O le duele el hipocondrio derecho, estoy pensando que tiene colecistitis. No tengo ningún otro diagnóstico, pues tiene colecistitis. O sea, pero si tengo otra posibilidad diagnóstica como colitis, pues entonces voy a pedir un ultrasonido para confirmar la colecistitis y a la vez, si no se confirma la colecistitis, se descarta, confirmo la colitis. No sé si me expliqué, pero tienen que tener por lo menos algunas posibilidades diagnósticas, sobre todo en la panza. O viene porque le duele en la parte de atrás del abdomen, se le va hacia el pene, le duele al orinar. Entonces yo creo que tiene una piedra en las vías urinarias, yo creo que tiene urolitiasis, pero también puede tener una infección de vías urinarias. Entonces para eso voy a pedir algo específico para descartar eso, que es un examen general de orina. Ok, el examen de orina está normal, entonces descarto la infección de vías urinarias y confirmo la urolitiasis. Espérenme tantito. Perdón, ya. Entonces eso que quede claro, porfa, que hay que tener varias posibilidades diagnósticas y los estudios auxiliares, ya sean laboratorios o radiografías o ultrasonido o tomografía, son para confirmar o descartar esa posibilidad diagnóstica. Hay muchas enfermedades en la panza, bueno, en muchos lugares, que les llamamos enfermedades de descarte. Es decir, no tiene esto, no tiene lo otro, entonces tiene colitis. No tiene esto, no tiene lo otro, entonces tiene esto. En la panza especialmente hay varias de esas enfermedades. Entonces sí vuelvan a leer ese cuadro que está en el Tintinali, donde vienen los 4 cuadrantes,
sí es importante limitar el dolor a uno de los cuadrantes. Ya que limitemos el dolor a uno de los cuadrantes, podemos ver una posibilidad diagnóstica y en base a eso vamos a pedir ya sea laboratorios o ultrasonidos. Bueno, entonces, hay muchos pacientes que por dolor no se dejan revisar. Apenas les va a tocar uno la panza y se ponen duros. O empiezan a moverse. A esos pacientes lo único que hay que hacer, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que levantarles las piernas, o sea, que suban las piernas y así pueden aflojar un poquito más el abdomen. O bien distraerlos, hablarles, hacer como que uno les revise el tórax o revisarles el tórax y a la vez empezar a tocarles la panza y ya que somos como animales, y ya que se dan cuenta que no les estamos dañando al tocarles la panza, ya nos van a dejar. Dentro de los estudios diagnósticos, las radiografías es algo que está en desuso. Hay, como bien lo dice el Tintinali, las radiografías las usamos para ver si están perforada la tripa. ¿Cómo vamos a ver eso? Porque vemos aire libre en la radiografía de tórax. ¿Qué significa aire libre? Que vemos aire por abajo de los diafragmas. No es normal ver aire abajo de los diafragmas. El lunes les voy a poner radiografías de eso. Para eso ponemos radiografías y radiografías de abdomen solamente para cuando sospechamos de volúmeno. Si no, no tiene ni caso pedir radiografías. Lo único que hacemos es perder tiempo del paciente y del tratamiento y de nosotros, ¿no? Entonces, radiografías no se usan, no se deberían de usar para todo. Por ejemplo, la otra cosa que a ustedes ya les va a tocar hacer más es el POCUS. No sé si lo han oído, pero si no lo han oído, lo van a oír más. Se llama Point of Care. Point of Care, no hay una manera, hasta ahorita yo no he encontrado una manera de traducirlo, pero es como punto de cuidado. Son cosas muy específicas. Por ejemplo, lo primero que salió Point of Care en urgencias fueron el péptido natriurético auricular. Cuando se distiende el corazón por falla cardíaca, empieza a secretar algo que se llama péptido natriurético auricular. Cuando tenemos el péptido alto, es muy, muy indicativo de que hay falla cardíaca. Fue Point of Care. Y se tomaba una muestra de sangre y solamente se metía para tener el péptido natriurético. Después hubo para dímero D. Ahorita hay muchos estudios de Point of Care y uno de esos estudios es el ultrasonido. Y es importante que sepan manejar el ultrasonido. Está programado, está planeado hacer un taller con ustedes para que conozcan todas las cosas que se pueden hacer con ultrasonido. Yo soy de los que más abogan por el uso de ultrasonido en urgencias. Yo lo aprendí a usar hace 8 o 9 años. Cuando yo lo aprendí a usar, era como en urgencias hacen ultrasonidos y los radiólogos, o sea, ustedes cuando sean médicos generales o sean especialistas, no van a sustituir al médico radiólogo. Simplemente van a ver, Point of Care, por ejemplo, van a ver nada más la vesícula y le van a medir la pared. Es todo lo que van a hacer. No van a ver si se mueve, si no se mueve, cuántas piedras tiene, si tiene líquido o no. Nada más van a medir la pared. O, por ejemplo, van a ver la fosa ilíaca derecha para ver si hay líquido libre. Nada más. Eso es Point of Care. Voy a ver esto específico para ver si es o no es lo que yo estoy pensando. Perdón. Y la otra cosa que es bien importante que conozcan es a qué pacientes les voy a pedir ultrasonido y a qué pacientes tomografía. Ultrasonido. Ultrasonido es buenísimo para ver el hígado y la vesícula y los riñones. No así para la vía urinaria. Los riñones, excelente. Vía urinaria no siempre se ven los ureteros. Y la tomografía, todas las tomografías, llevaron la clase de imagenología. La verdad, no. El doctor no nos dio clase. Oye, ni que han llevado clase, pues. Bueno, bye. Se desapareció el semestre. Está bien. Entonces, la tomografía van a tener que leer mucho. Más vale que lean ahorita, porque si no en el internado los van a agarrar y les quiero contar. Entonces, las tomografías, hay varias tomografías. Hay tomografía simple, tomografía con contraste intravenoso,
contraste oral, contraste transrectal, o podemos hacer una tomografía con los 3 contrastes, con 2 contrastes, con un contraste. ¿Y de qué depende eso? De lo que estén pensando ustedes. Pero si no piensan en nada, pues le van a pedir una tomografía de todo y van a encontrar muchas cosas. ¿Y qué cosa le está dando el dolor? Pues quién sabe. A lo mejor nada de lo que encontraron en la tomografía. Sobre todo en pacientes de más de 50 años pueden encontrar que en la tomografía trae la vesícula, trae 5 piedras, trae divertículos y trae ganglios inflamados. ¿Y qué cosa le está dando el dolor? Pues quién sabe. Entonces, los radiólogos, nosotros, bueno, siempre en los reportes de imagen le ponen correlacionar con la clínica, porque no tratamos como médicos, ni tratamos radiografías, ni tratamos ultrasonidos, ni tratamos tomografías, tratamos pacientes. Entonces, ¿cómo se piden las tomografías? Se piden según lo que estén pensando. Las tomografías no se piden, no es un tamiz la tomografía en urgencias. La tomografía se pide para lo que estés pensando. Si estás pensando que está ocluido, tiene oclusión intestinal, pues pides una tomografía con contraste oral, nada más. No tienes por qué meter contraste intravenoso. Si estás pensando que tiene apendicitis, una tomografía simple de abdomen. Si piensas que tiene un absceso renal, pides una tomografía con contraste intravenoso, nada más. Si piensas que tiene un divertículo complicado, pues pides una tomografía con doble contraste. Pues dependiendo de lo que estén pensando, se piden los estudios. Pero primero hay que pensarlo. Yo no me sé, yo no me sé, yo tengo 12 años en urgencias y yo no me sé a veces qué pedir para los pacientes, entonces, pero tengo en la cabeza qué es lo que estoy pensando. Entonces, ya una vez que sé lo que estoy pensando, bueno, pues lo busco en mis apuntes y ya pido el estudio. Entonces, primero hay que pensar en los diagnósticos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Seguros? Bueno. Voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Aquí. ¿Ahí ven mi pantalla ya? No, todavía no. Ahora sí. Ya. ¿Ya la ven entonces? Sí. Ok, perfecto. Voy a poner en modo presentación. Ok, Alfredo, 57 años, hipertenso y fumador. Seguramente, bueno, ya es fumador. Hace 2 días empezó con dolor. Él dice que lo siente como hinchado en la boca del estómago, así lo refiere la gente, ¿no? Así les van a decir. Ha ido aumentando de intensidad. Ahorita dice que es 8 de 10 y se le va hacia el tórax y hacia la espalda. Aparte, se acompaña de náuseas sin llegar al vómito. Y cuando el dolor es muy fuerte, le falta el aire. Dice que no ha evacuado en un día, pero sí tiene ganas. Krishna, ¿alguna otra pregunta de los síntomas? ¿O alguien más? ¿Alguna otra pregunta de los síntomas? ¿Algo más que les interese saber de este señor? Pues también con qué se agrava el dolor o qué lo ayuda para el dolor. Y Okay. que sí, como algo. Ok, el señor dice que se agravó ayer cuando comió unos tacos de carne asada y no se le ha quitado el dolor. ¿Alguna otra pregunta que les interese? También sí tomó medicamentos. Okay. Ajá, Se también tomó 2 omeprazol y una buscapina. ¿Mejoró? No, no mejoró. Buscapina es butiliocina. ¿Alguna otra ¿Hay pregunta? alguna otra cosa que lo haga sentir mal? O sea, algún movimiento o algo.
No empeora con los movimientos. También dijo que, se me olvidó eso, aquí lo tengo apuntado, que hoy que estaba trabajando, que caminó mucho y le dolió también más la panza. Yo le preguntaría cómo se irradia hacia la espalda. O sea, dice que se le va hacia la espalda. Así nomás. Bueno. Entonces llegó con nosotros, tiene 150-100 de TA, cardíaca 95, respiratoria 22, 37,8 de temperatura y satura normal 95%. Consciente, orientado, se ve pálido, los pulmones se oyen bien, los ruidos cardíacos están bien, el señor está gordito, entonces el abdomen tiene grasita, se toca blando el abdomen, perdón, y le duele, aunque dice que es leve, en epigastrio y en mesogastrio. Se me olvidó, ruidos peristálticos normales. ¿Qué diagnósticos probables tendrían ahí, Juan Antonio? Pensaría en una pancreatitis, tal vez. Ok, pancreatitis, ¿qué otro? Dejé de compartir la pantalla. Una colecistitis. Pancreatitis, colecistitis, ok, ¿qué más? Más. Ahí váyanse al cuadrito del tintinal y donde dice que es en epigastrio. Obstrucción intestinal. Nomás porque no he evacuado, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa? Denme dos más. De ahí en epigastrio el dolor. Cólico biliar. Cólico biliar. ¿Otro? En el tintinal está un cuadrito donde están los cuadrantes y al que no podemos poner en cuadrante lo ponemos en epigastrio. Enfermedad por úlcera péptica, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos con estos. Para descartar pancreatitis, ¿qué le pediríamos? Lipasa. Lipasa, muy bien. La milasa, pues si tenemos pura milasa, pues pura milasa. Para descartar colecistitis. Ultrasonido, ¿no pudiera ser? Función hepática. Bilirrubina. Okay. La colecistitis da ictericia. Sí. O da alteración de la función hepática. Si hay obstrucción, decía que sí da ictericia. Okay, eso se llama coledocolitiasis, no colecistitis. O sea, la obstrucción es la coledocolitiasis. Pues también te puede ser el signo de Murphy. Creo que es positivo. Okay. Perfecto. Lo primero que quería que me dijeran, sí. ¿Cómo es el signo de Murphy? Estoy viendo mi pantalla, entonces no lo estoy viendo ustedes. ¿Quién dijo Murphy? Yo lo dije. Pues es que no me acuerdo exactamente cómo se llama el área, pero es donde está la vesícula y se comprime. Es en... Por ejemplo, es... Y luego, ¿cómo sabes si es positivo o negativo? Si hay dolor al momento. Si hay dolor. Okay. ¿Alguien dice otra cosa? Que no es cuando se le corta la respiración, ¿no? Al momento de... Sí. Si metes la mano y al inspirar, que no termina de inspirar bien, ¿no? Exacto, así es. Entonces, está el epigastrio,
no sé si me están viendo porque no veo mi pantalla, está las costillas y le mete uno la mano por abajo de las costillas en el hipocondrio derecho. Entonces, a la inspiración, cuando inspira, le metemos la mano y si corta la respiración es positivo el morfi. No si hay dolor. Y los signos, esto sí quiero que quede claro, que por lo visto no han visto mucho estas cosas, pero todos los signos son blanco-negro. No hay signos dudosos. Es Murphy positivo o Murphy negativo. Es decir, corta la respiración o no corta la respiración, nada más. Entonces, este paciente tenía Murphy negativo específicamente. Ok, entonces función hepática y bilirrubinas no son necesarias para colecistitis. Lo voy a quitar. Ultrasonido sí. Y la otra cosa para colecistitis sería ver la biometría hemática, que después lo vamos a ver, pero la leucocitosis es uno de los criterios para colecistitis. Para oclusión intestinal, ¿qué le tendríamos que hacer? Tomografía de abdomen. Una tomografía. Tomografía. Primero, tacto rectal. Primero, porque si tiene popó abajo, pues no está tapado. Cólico biliar, pues ¿por qué puse cólico biliar 2 veces? Pues también es lo mismo, ¿no? El Murphy, la biometría. Y enfermedad por úlcera péptica, ¿qué le tendríamos que hacer para diagnosticarla? Endoscopia. Y descartar otras cosas. Esto no se hace en urgencias. Okay. Bueno, entonces, algo así el lunes, porque ya me tengo que ir, ya me están corriendo aquí, estoy en un aula. El lunes me voy a poner casos así, que ese va a ser el examen de este tema. Y necesito que me den consideraciones diagnósticas 3 a 5, qué pedirle y según lo que le pidamos los diagnósticos. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Dudas? Nada más que lo que necesito aparte de las consideraciones es qué voy a pedir para cada cosa que estoy pensando. ¿Sí? Doctor, entonces el lunes entramos directo, por ejemplo, con la prueba y después tema. Sí. Ok. Vamos a media hora para esto, 40 minutos máximo. Después revisamos las respuestas y ya después le seguimos con el siguiente tema, si alcanzamos. Muy bien. Sale. Bueno, si hay otra duda y los que faltan hasta hoy, ¿no? Lo del mapa mental, resumen o algoritmo. Ok. Vale, pues. Nos vemos. Sale, doctor, gracias.